Dios los bendiga a todos. Vamos a continuar estudiando el tema de los libros proféticos y el día de hoy vamos a hablar sobre el concepto del remanente, que es algo que se enfatiza bastante en estos libros proféticos. Vamos a iniciar con Ezequiel capítulo 14, versos 22 al 23. Le voy a dar lectura al pasaje. Dice: sin embargo, he aquí, quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera, y aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no son sin causa. Hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Y aquí está hablando de cómo Dios, después de tantas dificultades y problemas y juicios que iba a traer, iba a levantar a un remanente, que esos juicios no iba Dios a olvidar la misericordia para un grupo de personas que les llama el remanente, que iba a estar tratando con ellos y que iba a traer a través de ellos un consuelo muy grande. A pesar de ese enorme juicio que vendría sobre Jerusalén, iba a venir consuelo porque habría un grupo de personas que los caminos, la forma en la que ellos iban a caminar, la forma en la que ellos iban a vivir, sus hechos, iban a reflejar a Dios. Dios iba a restaurar, Dios iba a cambiar, Dios iba a bendecir. Y están llenas de promesas las páginas de los libros proféticos precisamente para el remanente. Y por lo tanto es muy importante entender este concepto para que cuando leamos los libros sepamos interpretarlos de una manera correcta y también para ver qué es lo que Dios quiere para nosotros. Así que vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga en la exposición de este mensaje, que su Espíritu esté con nosotros. Padre bueno, gracias porque Tú nos has hablado, Señor, a través de Tu palabra. Te pedimos que Tú nos bendigas también en este concepto del remanente, Señor, que lo podamos exponer de manera correcta, que lo podamos entender, que Tú nos hables a cada uno, Señor, según la necesidad de nuestro corazón. Nos muestres verdad, Tú eres la verdad, y podamos aprender lo que Tú tienes para cada uno de los que estamos aquí presentes. En el nombre de Tu Hijo amado, amén. ¿Qué es el remanente entonces? El remanente es un grupo de personas que se apoyan en la gracia de Dios, en las que todavía hay vida después de una apostasía terrible o después de una serie de juicios que ocurrieron sobre un lugar. Y Dios trata con ellos, les ayuda, les habla, y a pesar de que puedan ser pocos o estén en dificultades, Dios los levanta como la sal de la tierra y Dios los bendice. Y la Biblia está llena de ejemplos de remanentes. Por ejemplo, en el mundo previo al diluvio, que hubo una gran maldad, que hubo un grupo de personas que estaban muy desviadas, Dios trató con Enoc, habló a su corazón y lo levantó y lo llevó al cielo. Enoc era parte del remanente de Dios. Lo mismo Noé y su familia, que aunque Dios no llevó de manera inmediata como Enoc a Noé, pero sí lo usó para levantar un arca, para construirla, para dar testimonio, para ser pregonero de justicia y para dar una oportunidad a todo ese mundo prediluviano que pudieran ellos arrepentirse antes de que viniera el juicio de Dios. A final de cuentas, muchos no quisieron, pero tuvieron su oportunidad. Y Noé y su familia entraron a ser parte del remanente. Después Israel, cuando estaban en Egipto conviviendo con ellos, incluso hubo una época en la que fueron una gran bendición, cuando Dios levantó a José y trajo a su familia, y los egipcios fueron altamente bendecidos por Israel. Pero después hubo dureza, hubo problemas, hubo dificultades, hubo envidias, hubo crueldad y empezaron a asesinar los egipcios a los niños hebreos, y finalmente Dios sacó a Israel de Egipto. Y en ese momento Israel fue el remanente, el grupo con el que Dios siguió trabajando. Y así lo puedes ver a lo largo de las páginas de la Biblia. Por ejemplo, Lot y su familia fueron el remanente que salieron de Sodoma y Gomorra, y a ellos les cayó el juicio, no así a Lot. Y en la nación entera de Israel, cuando empezaron a desviarse detrás de la idolatría, hubo 7,000 que no doblaron su rodilla ante Baal, y que Dios le dijo a Elías que él había guardado ese remanente de la grandísima apostasía. Y cuando
siguió esa apostasía en Israel, entonces muchos dijeron: aquí no se puede hacer gran cosa por esta nación tan desviada, y empezaron a emigrar hacia Judá, y Judá vino a ser el centro del remanente. Israel fue entregado a Siria, y después Judá también se apartó de Dios, y Dios trató con un grupo pequeño y juzgó a la nación entera. Y vienen dificultades que también hemos caminado a lo largo de la Biblia cuando hablamos de los libros históricos, de cómo les pasó el juicio a la gente en Jerusalén. Pero hubo un grupo como Daniel, como sus amigos, que fueron parte del remanente, que aunque estuvieron en naciones distantes, tuvieron vida, tuvieron testimonio, tuvieron el Espíritu, dieron profecías, hablaron muchas cosas. Y después empezaron los reinos a sucederse uno con otro, y vino el imperio medo-persa, que conquistó a Babilonia, y también hubo personas que fueron tratadas y que Dios bendijo al remanente, a la reina Esther, a Esdras, a Nehemías, y también los trajo de regreso a Israel para que volvieran a edificar una nación y construyeron un templo en medio de grandes dificultades. Y después, años más adelante, Jesucristo habría de predicar en ese templo. Y cuando los judíos resistieron la verdad que Cristo venía a presentar, dando la vida por ellos, explicando una nueva forma de vivir el cristianismo, y empezaron a endurecerse, llegaron los romanos, rodearon la ciudad y la tomaron, y Dios sacó un remanente a través de la iglesia primitiva, personas que fueron tratadas y que fueron de una manera tocadas por Dios, y Dios siguió hablando con ellos. Y evidentemente muchos de ellos eran judíos de manera inicial, y después también alcanzaron a muchos gentiles. Y así la historia está llena de remanentes, la iglesia que se sucede una tras otra y que Dios las describe en sus etapas históricas de una manera muy clara en el Apocalipsis. Muchas de ellas tuvieron problemas, tuvieron dificultades, tuvieron juicios, y Dios levantó también un remanente de ellas. Entonces, ¿quién viene a ser parte a lo largo de la historia de ese remanente? Primero que nada, personas que tuvieron dificultades ligadas a un mal pastoreo, que no las cubrió adecuadamente, que no las amó, pero que voltearon a Dios. Jeremías 23, versos 1 al 3, dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y aquí vemos que una de las causas que traen esas dificultades, esos juicios, esos problemas, evidentemente por el pecado de cada uno, pero también porque los líderes no estuvieron viendo por el pueblo, sino estaban apacentándose a sí mismos, no las cuidaban, no les importaban, solamente veían por su comodidad, solamente las usaban como carne de cañón para sus propósitos, para sus propios intereses. Y Dios fue a buscar a las ovejas y las pone a salvo y las llama al remanente. Y entonces empieza a fundarse el remanente a partir de personas que escaparon de los juicios y que alcanzaron la misericordia de Dios y su gracia. Y Dios trató con ellos y no los abandonó, y tuvo su mano en su corazón tratando y restaurando la vida de cada uno. Ezequiel 11, versos 16 al 17 nos da luz al respecto. Dice: por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y entonces esto pasó en muchos hebreos que fueron y que estuvieron en otras naciones, en otras dificultades, pero Dios nos enseña al principio cómo es Él. Y Él les fue un pequeño santuario a las tierras donde ellos llegaron. Estaban a lo mejor en una nación esparcidos, lejos, etcétera. Ya no tenían el templo, había sido destruido, ya no tenían manera de regresar, estaban en grandes dificultades, pero Dios les fue un pequeño santuario. Dios envió su Espíritu, Dios les empezó a consolar, les dio luz, abrieron la Biblia, empezaron a estudiar verdades, y fue una manera de irles ministrando, irles ayudando. Y dice la Biblia que ese remanente de manera inicial iban a estar llenos de debilidades.
como pabilos que humean, pero que se iban a acercar a Dios para ser restaurados y que Dios iba a terminar mostrando su poder e iba a despertar un espíritu de alabanza en ellos. Jeremías 31, versos 7 al 9 dice: porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de las aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy Israel por padre, yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Y entonces Dios empieza a ser el restaurador de ese remanente. Dice que se iban a acercar a las personas heridas, cojas, que no podían caminar, imagínatelo en un sentido espiritual, ciegos, no sabían bien lo que les faltaba, estaban en medio de gran necesidad, mujeres con niños pequeños que estaban en necesidad económica, con recuerdos, con dificultades, que iban a regresar por el camino por donde habían tropezado antes, y Dios los alienta, y Dios los llama, y Dios los pone aún como cabeza de las naciones, y envía espíritu de alabanza para que se consuelen en su presencia, y los recoge y les llama mi pueblo. Y así es como Dios va uniendo al remanente. Inicialmente iban a ser pocos, pero Dios le iba a añadir más y más. Isaías 10, versos 19 al 22 dice: los árboles que queden en su bosque serán en un número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá, y la destrucción acordada rebosará justicia. Y aquí nos está haciendo un comparativo, y dice que el bosque se refiere al pueblo que fue juzgado, que vino un incendio, que vino una dificultad y que muy pocos árboles quedaron. Los árboles reflejan a los hombres, y que los que quedaron eran tan pocos que un niño los podía contar. ¿Cuánto podría contar un niño? Depende de la edad del niño, pero a lo mejor 30, 40, 80, 100 árboles. ¿Cuánto podrá contar un niño antes de que se canse o antes de que empiece a tener un problema con los números? Entonces era un grupo pequeñito, no eran miles y miles o cientos de miles de personas. Era un grupo pequeñito, tan poquitos que un niño los podía contar. Pero no es por la capacidad humana, sino es por la gracia de Dios. Y aunque vengan pocos y a veces heridos, a veces golpeados por el mal pastoreo, a veces con dificultades, a veces con heridas en el alma, Dios es quien transmite su fuerza. Dios es quien es invencible y da esa protección al remanente, y viene Él y los cuida y los multiplica. Y dice el pasaje que leímos que vienen a ser tantos como la arena del mar. Dios los multiplica, Dios restaura, Dios fortalece. Dios sana las heridas, Dios sana los corazones, y Dios empieza a traer bendición. Y un ejemplo de un remanente histórico que inició con poca fuerza, pero que después fue creciendo, es precisamente aquel que hablamos cuando Nehemías vino de regreso a Jerusalén y estaba todo destruido. Vamos a leer un pasaje, dice Nehemías 1, versos 3 al 4. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas a fuego. Cuando oí esas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Aquí estaba Nehemías, que tenía un puestazo, siendo un funcionario muy alto, y que no le importó ese superpuestazo, sino que dijo: yo me voy a ir a edificar Jerusalén, y utilizó sus influencias para conseguir protección de parte del rey y para obtener dinero y demás. Y cuando llegó, todo era ruinas, toda era dificultad, todo eran burlas, había riesgos, había mucho desánimo, había muchos problemas, mucha gente en su alma con problemas, y enemigos que rodeaban al remanente y la hacían de albañiles tratando de edificar el muro, y también tenían en una mano la cuchara de albañil y en otra mano la espada, porque en cualquier momento podían venir y los podían atacar, y tenían gran dificultad. Nehemías lo primero que hizo fue
mirar cómo estaba todo caído, estuvo orando, estuvo ayunando, estuvo lamentándose delante de Dios 4 meses, tenía un corazón de estar volviendo hacia el propósito de Dios hasta que finalmente llegó y empezó a hacer su plan para restaurar. Lloró por la devastación, pero no se quedó en eso, empezó a levantar ese remanente y Dios bendijo y a lo largo del tiempo llenó de gloria esa nación de nuevo y mandó a su Hijo para que en aquel templo que edificaron ellos, Cristo mismo viniera y predicara. Y entonces, aunque sean pocos al principio, aunque llegues herido, aunque tengas problemas, aunque tengas dificultades, si de todo corazón te vuelves a Dios, Dios viene, Dios te restaura, Dios te ayuda, Dios te aviva, Dios te bendice. Y serían llamados de lugares lejanos y aún de los confines de la tierra, y Dios los iba a unir, los iba a fortalecer y los iba a multiplicar. Isaías 11, versos 10 al 12 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede entre Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y entonces Dios va a empezar y va a restaurar, no importa de qué lugar estén, no importa si se fueron muy al sur, de allá los va a traer, no importa si se fueron muy al norte, de allá los va a traer, o muy al oriente, o muy al occidente, de los 4 puntos de la tierra, y va a unir de nuevo al remanente, y lo va a restaurar, y los va a ayudar, y va a dar esperanza al mundo entero cuando empiecen a voltear y a ver al pueblo de Dios, aquel grupo que Dios está bendiciendo y que Dios está tratando de una manera diferente. ¿Y cómo iniciaba la restauración? Si uno llegaba al remanente, ¿cómo podía uno hacerle para ser restaurado? Segunda de Reyes, capítulo 19, versos 30 al 31, dice: el que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén el remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es un trabajo doble. Dios bendice cada corazón. Dios lo llama al remanente. El celo de Dios quiere hacer eso. Dios bendice, Dios invita. Dios llama a las personas de cualquier lugar de la tierra y Dios los trae. Y el que hubiera escapado del juicio, de la dificultad, del engaño, de la oscuridad del tiempo final, va a venir. ¿Y qué va a hacer? Echar raíces abajo. Echar raíces abajo y llevar fruto arriba. Y como en la Biblia el terreno es comparado al corazón, hay que tratar el corazón. Hay que tratar profundamente el corazón. No evadir esos temas, sino hay que ver cómo está nuestro corazón y echar raíces. Hacer que de lo más hondo de nuestro corazón esté totalmente sembrado para Dios. Nuestro corazón sea puro para Dios. Amemos a Dios de todo corazón. Y la raíz, el fruto, lo que Él nos dio, esa semillita, el fruto se puede dar por esa semilla del Evangelio que esté bien profundamente puesta en cada corazón. Eche raíces. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando echa raíces abajo? Da fruto arriba. Dios bendice, Dios fortalece, Dios cambia. Y el celo de Jehová de los ejércitos hace eso. O sea, Dios tiene una misericordia para cada uno cuando es llamado al remanente, para que cambie su corazón y para que Dios lo restaure y para que Él venga y haga una nueva vida y te haga verdaderamente parte de su remanente. Como consecuencia de profundizar en el corazón, Dios derramaría su misericordia y traería una restauración y le llenaría de promesas. Miqueas capítulo 7, versos 18 al 20 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Nadie hace lo que Dios hace. Dios perdona la maldad. Dios olvida al pecado.
Y no es como el amargado que lo está trayendo una vez y otra vez y otra vez encima y lo está tratando de recordar y de contender, sino que Dios lo olvida tampoco porque esté loco y no pueda recordar el pasado, sino porque no lo trae al frente, no te echa la culpa de aquello que hiciste una vez, sino lo pone en el fondo del mar, en un lugar totalmente inaccesible, en un lugar donde, imagínate, para los escritores de la Biblia, ¿cuánto podrías tú bajar? Que no tenían equipos de buceo, que no tenían submarinos, que no tenían tantas cosas que hay el día de hoy. ¿Cuánto podrías tú bajar si algo se te caía al fondo del mar? A lo mejor unos 10 metros, si fueras muy bueno nadando 20 metros o 30 metros, pero estás lejísimos de poder llegar al fondo del mar que tiene kilómetros hacia abajo. Y es muy profundo. Y es realmente imposible. Y entonces Dios dice, yo pongo tus pecados en un lugar inaccesible. Nunca más vas a poder llegar allá. Yo te perdono, yo te doy mi gracia. Yo no te estoy echando en cara tus maldades pasadas. Yo te doy mi gracia y te doy mi poder. Y eso lo hace con el remanente. Y entonces empieza a describir al remanente, mostrándonos sus características y las promesas que Dios le da a ese remanente. Primero, quisiera enfatizar que el remanente verdadero de Dios va a tener una humildad de corazón. Y en consecuencia va a tener una confianza y la protección y la comunión con Dios. Pero todo sale de una actitud humilde. Sofonías capítulo 3, versos 12 al 15, la primera parte del 15 dice, y dejaré en medio de ti a un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrán quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios y ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel en medio de ti. O sea, puede haber una alabanza, puede haber una restauración, puede haber una confianza, puede haber una fuerza, puede haber una santidad real, no hipócrita, porque dice que el remanente de Israel no va a estar lleno de injusticia ni de mentira y que no iba a haber lengua engañosa, no iba a haber gente hipócrita que aparenta, que dice y que luego se esconde, sino que van a estar tranquilos, bendecidos, que nadie los va a atemorizar y que van a estar llenos de alabanza. ¿Y cómo empieza toda esa preciosidad de cambio en cada corazón? Dios trata con nosotros y lo primero que quita es la soberbia, que existe una humildad real, que existe una pobreza de corazón. No una pobreza en un sentido económico, porque Dios no es que dé el evangelio solamente a los pobres económicamente y no a los ricos, no es así, es a los pobres de corazón. No se trata de qué tanto tengas o no en la cartera, sino se trata de qué tanto tengas o no en el corazón. Y cuando dices, Dios, yo estoy necesitado de ti. Dios, yo requiero tu favor, tu ayuda, tu apoyo, y empiezas a presentar tu corazón con humildad a Dios y dices, sin ti, Señor, no tengo guianza, no puedo, y empiezas a acercarte humildemente, entonces Dios te llena de confianza. Dios envía su Espíritu, Dios te motiva a alabarle, Dios te motiva a estar con Él, y Dios te bendice y trata y da un testimonio precioso en tu corazón, y la vida empieza a cambiar y a venir a tu vida. Y Cristo trabaja entonces con ellos para restaurarlos, y después los usa para dar esperanza al mundo entero. Isaías 49, verso 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí está mostrándose aquello que Cristo va a hacer. Y el Padre dice, poco es que tú seas para restaurar el remanente de Israel. O sea, aquellos que quieran ser humildes, poca cosa es para Dios restaurarte. Es como nada. Nosotros podemos ver nuestros corazones todos enrollados, todos emproblemados, con la mente, con esclavitudes, con dificultades. Pero el restaurarte a ti, a mí, a una iglesia, a otra, a muchas iglesias, es poca cosa. Porque Cristo tiene gran poder. Y Él restaurar a un grupo de personas y traer un avivamiento en ese lugar es poca cosa. Dios puede hacer maravillas.
Y realmente Él está llamado para restaurar el remanente y luego ser luz a las naciones. ¿Luz a través de quién? Luz a través de su iglesia. Cristo en la iglesia, la esperanza de gloria. A eso nos llama Dios. Y Él es poca cosa que nos restaura a nosotros. Él quiere restaurarnos y Él quiere levantarnos para hacer luz a un mundo perdido que necesita escuchar de Dios. Y Cristo va a hacer eso en su remanente y les va a bendecir, les va a ayudar, les va a dar fortaleza y aún les va a dar aquellas cosas que perdieron en el juicio, en las dificultades, en los problemas. Dios se las va a dar. Abdías capítulo 1, verso 17 dice: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Porque cuando estamos en medio del pecado, de necedades, de dificultades y vienen los juicios, a veces perdemos posesiones, perdemos problemas, perdemos muchas cosas, como ellos perdieron su tierra y se fueron a naciones lejanas, etc. Pero cuando se volvieron a Dios, así como Dios se las quitó, Dios se las dio regreso y recuperaron sus posesiones. Y si esto pasó en ellos, ¿no podrá pasar en nosotros? Si perdimos la gracia, si perdimos nuestros hijos, si perdimos nuestra familia, si perdimos a los que queríamos, si perdimos tantas cosas y nos volvemos a Dios, Dios puede restaurarnos. Y Dios puede darnos aquellas cosas que amamos y echamos a perder, pero que ahora en humildad nos vamos a acercar a Él para que Él venga y nos restaure. Así que va a haber fruto y bendición y fuerza en el remanente. Y va a ser tan fuerte ese fruto y esa bendición y esa fuerza como fue el juicio mismo. Zacarías capítulo 8, versos 12 y 13 dice: porque habrá simiente de paz, y la vid dará su fruto, y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto, y sucederá como cuando fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Qué impresionante es oír y leer los juicios de Dios. Léete Lamentaciones. Qué mal les fue, qué duro juicio fue, qué espantoso. Cuando Dios viene y manda un juicio, es terriblemente fuerte la dificultad. Si te pones a pensar los juicios, si piensas en el infierno, por ejemplo, qué espantoso lugar, qué horrible es un juicio, sí. Pero Dios lo que está diciendo en este pasaje es: así como fue fuerte el juicio, así como fue fuerte la dificultad y no se pudieron librar y no pudieron escapar, así va a ser fuerte la gracia, así va a ser fuerte la bendición, así va a ser fuerte la oportunidad, la paz, el fruto, el producto de la tierra. Los cielos se van a abrir, el rocío va a venir y yo voy a hacer que el remanente de Israel posea todo esto. Y va a suceder que así como fuiste maldición al mundo, ahora te voy a salvar y ahora te voy a bendecir, y por lo tanto no temas, sino esfuérzate con tus manos, porque hay un Dios que está contigo. Y ese Dios que castiga, ese Dios también levanta su mano, ese Dios también protege, ese Dios también ayuda, ese Dios levanta y restaura y cambia por completo todo. Así que Dios va a traer, y Dios es quien hace la diferencia, y si estamos con Él, estamos en buenas manos y Él nos va a ayudar y nos va a bendecir. Cristo llena de hermosura al remanente, da una sabiduría práctica y les enseña a cuidar con acciones prudentes. Isaías 28, versos 5 al 6 dice: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechazan la batalla en la puerta. O sea, no se van a estar metiendo en problemas a lo loco o absurdamente. Van a rechazar la batalla en la puerta. Van a poder evitar un problema grande. ¿Por qué? Porque la mente va a estar llena de Dios. Dios mismo va a ser su gloria, su diadema de hermosura. Como diciendo: Cristo, yo voy a ser tu corona, yo voy a estar en ti, te voy a dar sabiduría, me voy a sentar contigo y te voy a enseñar a juzgar qué conviene, qué no conviene, qué es bueno, qué es malo. Yo voy a estar contigo.
te voy a aconsejar, te voy a decir lo mejor para cada cosa. Y Él nos va a bendecir, nos va a ayudar y nos va a llenar de su gracia. Y vamos a ser tan llenos de bendición y se mantendrán aún con nosotros las gracias y las misericordias del Dios vivo, aún en las horas más oscuras, permitiéndonos alumbrar en medio de cualquier dificultad. Joel capítulo 2, versos 29 al 32 dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, hombres y mujeres, porque Dios no hace excepción de personas ni de sexos. Dios va a derramar su espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. ¿Quiénes van a ser usados para traer esos prodigios? Hombres y mujeres, porque Dios es al grupo que está diciendo que va a derramar su espíritu, no solamente el ministros u hombres o de una manera machista, a todos Dios lo va a hacer. Y va a hacer prodigios. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente en el cual Él habrá llamado. Dios va a traer su espíritu, y no hay cosa más grande que nosotros podamos vivir que tener al Espíritu Santo en nosotros. Como Cristo les dijo, les conviene que me vaya, les conviene. O sea, ¿qué sería mejor para ti? ¿Estar lleno de Dios y que Dios venga y more en ti? ¿O tener un discipulado con Cristo en persona y hablar con Él, que viniera en persona y estuviera contigo? Cristo dijo, les conviene que me vaya. O sea, va a ser tan gloriosa su presencia, va a ser tan linda su gracia, su hermosura, su ayuda, su sabiduría, su mano extendida, su protección, que dice Él, te conviene. Te voy a ayudar, te voy a bendecir, te voy a acompañar y voy a estar contigo y voy a cambiar el mundo, aunque vengan tinieblas, aunque estemos a punto de que venga el día de Jehová grande y terrible, aunque estemos a punto de que llegue el juicio final. Y si ves en la Biblia, va a venir en medio de grandes dificultades ese día grande y terrible, aunque estén las peores dificultades. Y el sol oscurezca todo y la luna se convierta en sangre y exista sangre, fuego, columnas de humo y guerra por aquí, por allá y tanques y explosiones y dificultades. Yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a bendecir, yo te voy a avivar. ¿Cómo ser entonces parte del remanente? Pues tratando con nuestro corazón, de manera que seamos llenos de aquel que todo lo llena en todo. Isaías 37, versos 31 al 32. Dice, y el que hubiera escapado de la casa de Judá y lo que hubiera escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente y en el monte de Sión los que se salven, el celo de Jehová de los cielos de los ejércitos hará esto. Y este pasaje lo habíamos leído por otro profeta y lo he leído ahora a través de Isaías. Y cuando Dios empieza a mandar ese mensaje de que necesitamos echar raíz abajo y dar fruto arriba, y lo dice por medio de un profeta, lo dice por medio de otro profeta y confirma el mensaje varias veces, es porque quiere que nos entre bien en la cabeza la verdad. ¿Qué verdad? Haz que tu corazón dé fruto abajo, que tengas humildad, que estés seguro que esa raíz del evangelio está en ti, y haz que des fruto arriba también. Raíz abajo, fruto arriba. Que si oyes la palabra, si escapaste del juicio, si escapaste de un mal ministerio, si estuviste en dificultades, en problemas, ahora trates con tu corazón porque Dios te quiere ayudar. ¿Y qué más quiere hacer Dios? Quiere apoyarte dándote su favor. Romanos 11, versos 5 al 6 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente. ¿Cómo es ese remanente? Dice, escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. No es porque un hombre te diga, eres parte de esta reunión. No es porque alguien te diga, te dé el dedazo y te diga que tú eres o no eres parte de la iglesia. Eso no sirve. El único que te hace parte del remanente es Cristo. Y esa gracia es para todos. No es por obras. No es porque tú te portaste muy bien. No es porque tú te arrepentiste, porque es cierto que la Biblia nos dice que debemos arrepentirnos, pero el arrepentimiento no te lleva al cielo, sino es que Dios ve que
te arrepentiste y creíste y extiende su gracia. Es por su bondad, no es por tus obras, sino porque Él te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa gracia es para todos, no es para un grupo de elegidos solamente, es para todo ser humano. No es exclusiva de algunos, es para el que quiera ser humilde y quiera voltear a Él y voltea a Él y pida su gracia y Él la conceda. Y cuando no la concede es porque te falta ahondar en tu corazón, es porque te falta ir hacia abajo y echar raíces y hacer que esa semilla caiga profundamente en ti. Entonces tratemos con nosotros, vayamos a Dios que dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y hagamos que esa gracia se haga una verdad. Ir a Cristo entonces, que es el único que nos puede hacer miembros reales de la iglesia. Miqueas 4, versos 6 al 8 dice: en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. No importa si estás herido, pon tu herida en Dios para que Dios te sane. No importa si cojeas y no puedes caminar bien el cristianismo, si estás descarriada, pero si tú anhelas el camino y Jesús es el camino y anhelas ir con Él y vienes al camino, Él te va a ayudar y te va a sanar. Si Dios te afligió y estás cansado de esa aflicción y turbado, Dios te puede quitar esa turbación. Y a la descarriada la puede hacer una nación robusta. Dios la puede bendecir, la puede fortalecer y te puede bendecir y llenar y hacer que estés plenamente satisfecha en Dios. Y yo te pregunto, ¿quieres estas promesas para ti? ¿Quieres que eso sea verdad en ti? ¿Quieres ser parte del remanente del cual yo no te hago parte? Yo nada más hablo lo que habló aquel que te hace parte de Él, que es Cristo. Ve a Cristo, trata con tu corazón y sé de Él. Dios es poderoso, Dios está dispuesto. Y seamos obedientes con Dios, dependiendo de Él, siendo la luz que Él nos pide ser, y caminemos dando esperanza a otros. Miqueas 5, versos 7 al 9 dice, para terminar este pasaje hermoso: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la tierra, las cuales no esperan a varón, ni guardan a hijos de hombres. No se trata de pedir el favor de algún pastor o ministro, no es por hombres, es por Dios. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, y como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no habrá quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. Y fíjate qué hermoso está este pasaje si tú lo comparas. Leímos que Dios empieza a llamar a la que cojea, a la que tiene dificultad, a la descarriada, a la emproblemada, a la que tiene confusión mental, a la que está turbada, a la que perdió sus posesiones, a la que está desanimada, a la que estuvo en muchas dificultades. Pero viene y oye la verdad de Dios y se voltea a Dios y no va a esperar en varón ni va a guardar a los hijos de los hombres, porque no importa ningún hombre, importa que Dios te haga parte de su remanente, importa que vayas y tomes de su gracia y que Él extienda su cetro y lo haga de manera individual para cada uno de nosotros. Y entonces va a enviar sobre ti la lluvia como viene sobre la hierba y te va a hacer como un león y como un cachorro de león. Y ya no está hablando de una oveja débil, sino alguien que va con Dios y te haces fuerte. Y entonces puedes con su gracia vencer a los enemigos y destruir a los adversarios, porque no peleas tus batallas, peleas aquellas batallas que Dios lleva a que tú pelees. Ese es el llamado: caminar con Dios, ser de Dios. Y Dios nos llama a
ser parte de este remanente y queremos despedir la reunión cantando un canto sobre qué pasa cuando eres parte del remanente. Y vamos a cerrar nuestros ojos para buscar a Dios y para que tú pienses si quieres serlo, si quieres verdaderamente ser de Dios y añadirte a ese remanente que Dios ha agregado gente a lo largo de toda la historia y que dice que algún día nos vamos a ver todos y que nadie nos va a poder contar. Una multitud enorme, porque la gracia de Dios es muy grande. Porque empieza quizás con un grupo pequeño que quizás un niño los puede contar, pero termina con la anchura de la arena del mar, con un grupo enorme, porque su gracia es inmensa. Y dice el canto: pertenezco a un ejército de ganadores, donde no hay lugar para el temor. No nos asusta la muerte, ni nos intimida el dolor. Eso hace Dios. Nos llama a ser victoriosos, a no andar en miedo, a andar con aquel que nos da la victoria. Nuestra arma infalible siempre ha sido el amor y lo empuñamos con orgullo en memoria de nuestro Señor. A seguir aquel que nos puso el ejemplo, a Cristo precioso, que nos vino a amar y nos vino a ayudar y nos vino a bendecir. Y somos tantos que no se nos puede contar, como estrellas en el firmamento, como la arena del mar. Y aunque los que fueron delante nunca vieron a los de atrás, nos dejaron una antorcha de legado con la llama de la verdad. Porque quizás no vemos a Abraham, no vemos a Jacob, no vemos a José, no vemos a Job, no vemos a Isaías, no vemos a aquellos grandes hombres, pero nos dejaron una antorcha y ya no está ninguno de ellos. Y esa antorcha de la verdad aún está brillando y tú estás llamado a empuñarla, tú estás llamado a también llevarla y a compartirla con otros, a restaurar tu vida en Dios y a hacer luz para otros. ¿Y qué hacer con esa antorcha? No soltarla nunca. Y dice el canto: y ni los vientos, ni tormentas, ni la más densa oscuridad han podido extinguirla, y jamás podrán. Eternamente la cruz, la luz de Cristo brillará. Ellos pasaron a tormentas y dificultades, nosotros también, pero no vamos a soltar la antorcha. No nos vamos a acobardar. No dejaré caer la antorcha. Con mi vida la defenderé. Si otros lucharon y por ella murieron, hasta el final yo resistiré. Que este pacto hagamos con Dios, que jamás soltemos la antorcha, que jamás dejemos de ser luz, que seamos totalmente de Cristo. No va a caer nunca la bandera con la insignia de la santidad. Si por sostenerla se derrama mi sangre, o si he de morir, así será. Nos agregamos a ese ejército. Fueron extranjeros en un mundo pasajero, siguiendo las pisadas del Maestro. Él nos amó primero. Y cada uno nos acompaña en especial. Así nos guía de regreso a la patria celestial. Ese es el camino al cielo. Ese es el camino siguiendo a aquel que vino a hacer luz, Cristo. ¿Cuál camino? Tomar la antorcha, ir a alumbrar a otros. ¿Hasta cuándo la vamos a soltar? No la vamos a soltar nunca, hasta que lleguemos con nuestra antorcha al cielo. No en cobardía, no en soberbia, en humildad, en fruto. Y queremos cantar el canto, y tú haz un pacto con Dios y di: yo la voy a llevar, y yo me voy a hacer parte de este ejército, y voy a ser tuyo, voy a ser parte del remanente. Yo pertenezco a un ejército de ganadores, donde no hay lugar para el temor. No nos asusta la muerte, ni nos intimida el dolor. Nuestra arma infalible siempre ha sido el amor, y la empuñamos con orgullo en memoria de nuestro Señor.
y somos santos, que no se nos puede contar, como estrellas en el firmamento y como la arena del mar. Y aunque los que fueron delante no vieron nunca los de atrás, de legado nos dejaron una antorcha con la llama de la verdad. Y ni los vientos, ni tormentas, ni la más densa oscuridad han podido extinguirla, ni jamás podrán. Eternamente la luz de Cristo brillará. No dejaré caer la antorcha, con mi vida la defenderé. Si otros lucharon y por ella murieron hasta el final, yo resistiré. No va a caer nunca la bandera con la insignia de la santidad. Si por sostenerla se derrama mi sangre, o si he de morir, así será. Así será. Fueron extranjeros en un mundo pasajero, siguiendo las pisadas del Maestro. Él nos amó primero y a cada uno nos acompaña en especial si nos guía de regreso a la patria celestial. Llevaron en su hombro la santa marca de la cruz, y no hubo queja, pues la cruz lleva la huella del bendito hombro de Jesús. Y aunque ha pasado el tiempo y pasen 1000 años más, aunque caigan las estrellas y el sol no exista ya, eternamente la luz de Cristo brillará. No dejaré caer la antorcha, con mi vida la defenderé. Si otros lucharon y por ella murieron hasta el final, yo resistiré. No va a caer nunca la bandera con la insignia de la santidad. Si por sostenerla se derrama mi sangre, o si he de morir, así será. Así será. Así será.
así será. Padre, hoy consagramos nuestras vidas a ti. Tuyos somos, Señor. Te amamos, Señor. Bendito sea, Señor. Trae tu luz a cada uno, Señor. Trata con cada quien según su necesidad. Restaura todo, Señor. Sana la coja, sana la descarriada, sana la herida, sana nuestros corazones, Señor. Haznos parte de un remanente triunfador que te glorifique con la dignidad que tú mereces, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias por tu palabra y por tu amor, Señor. Te amamos a ti, Señor. Amén. 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 Gracias a Dios por todo. Dios les bendiga mucho. Vayamos a vivir su palabra y nos vemos la siguiente semana para estudiar juntos estos libros de los profetas. Que tengan bonita tarde. Dios los bendiga.